Un gusto estar nuevamente con ustedes. Agradezco la atención de tomarse estos breves minutos para poner atención a pues, el conocimiento que estamos por compartir con ustedes. Como lo vimos anteriormente, bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Ernesto Moreno Trejo y pertenezco a la Institución de Bomberos Profesionales de Uruapan, Asociación Civil. El día de hoy vamos a ver un tema pues muy importante que tiene que ver con la seguridad y la protección civil dentro de las empresas, lo que es la formación de las brigadas de emergencia en el centro de trabajo. Dado pues el tiempo que nosotros tenemos en esta ponencia, que es 1 hora, pues vamos a ir un poco de forma generalizada explicando cuál es el objetivo de que existan estas brigadas y estén conformadas de forma correcta en los centros de trabajo. También, pues, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades dentro del centro de trabajo en diferentes fases. Entonces, vamos a dar inicio, ¿sí? Sin más preámbulo. Voy a desactivar mi video. Como lo mencionó la compañera de Canacintra, al final de la sesión, pues podrán responder las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, agradezco mucho e iniciamos. Muy bien. Bien. ¿Cuál es el de los objetivos de nuestras brigadas de emergencia? ¿Cómo están conformados? Bueno, como lo mencionábamos en el año pasado, al igual del mismo tema, pues las brigadas de emergencia están conformadas por personas del centro de trabajo, que siempre se encuentren presentes durante la jornada laboral en los diferentes turnos, dependiendo del tipo de empresa, ¿sí? Entonces, se conforma un grupo de personas donde se organizan a través de una acta constitutiva, donde se capacitan y adiestran para responder a las situaciones emergentes que se puedan presentar en el centro de trabajo, como son estas funciones de dar la atención de primeros auxilios, control de incendios, la evacuación de un inmueble, la búsqueda y el rescate de personas que no puedan abandonar el inmueble, las comunicaciones entre lo que sería la coordinación de emergencias del centro de trabajo y lo que sería, si requieren de apoyo externo, que serán, por ejemplo, la ambulancia, los bomberos, la policía, etcétera, la coordinación de esas comunicaciones y entre los brigadistas que se encuentren dispersos en el centro de trabajo haciendo la atención a la emergencia. Y también, bueno, los centros de trabajo pueden generar otras brigadas de acuerdo a las necesidades del centro de trabajo. ¿Qué es esto? Que pueden tener una brigada de control ambiental, por ejemplo, que nos hemos encontrado en muchos centros de trabajo. Pueden inclusive generar una brigada para atención con materiales peligrosos, una brigada específica de rescate dependiendo del tipo de procesos o de las áreas del inmueble, ¿sí? Entonces, las que sí debemos de conformar por ley o que se debe de prestar el servicio dentro del centro de trabajo son primeros auxilios, control de incendios, evacuación y búsqueda y rescate, ¿sí? Esas son las que son de cajón. Bien, ¿cómo se organiza? Bueno, la estructura de la brigada en los centros de trabajo va de acuerdo en función de la cantidad de trabajadores, ya sea en un turno o en total del centro de trabajo, dependiendo de la cantidad de jornadas laborales que tengan, ¿sí? Entonces, en un turno, dependiendo de los trabajadores que existan, hay que seleccionar cierta cantidad de trabajadores que cumplan con un perfil y deberán de tener un líder, ¿sí? El líder de brigada será el que los organizará y verá las necesidades de los brigadistas para él poder comunicarlo al coordinador del centro de trabajo que esté en funciones para hacer las áreas preventivas de auxilio y recuperación en lo que vendría siendo ya sean los programas de seguridad y salud del centro de trabajo, de la Secretaría de Trabajo, o
de acuerdo al organigrama del Programa Interno de Protección Civil, ¿sí? Entonces, debe de verse esa figura. Nuestro coordinador, el líder de brigada, que puede ser un jefe de área, un jefe de turno, el jefe de piso, no lo sé cómo es la organización de cada una de las empresas, y los brigadistas. Aquí es importante comentar que los brigadistas deben de contar con un cierto perfil, ¿sí? Los brigadistas, pues, deben de tener esa vocación de servir, deben de convocarse y deben de apuntarse de forma voluntaria. Y sí se les debe de explicar, por lo menos, que pues el formar parte de la brigada pues no representa una mayor cantidad de beneficios, ¿no? A lo mejor no te van a pagar más, vas a tener que dedicarle más tiempo, etcétera. Sin embargo, pues también hay que mencionar que la empresa tiene la obligación de proporcionarle a los brigadistas los medios y las herramientas y capacitación necesarios para desempeñar sus funciones preventivas de auxilio y recuperación. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos brigadistas deben de existir en el centro de trabajo? Bueno, de acuerdo a la recomendación de la norma 002 de la Secretaría de Trabajo, debe de existir un brigadista por cada 10 trabajadores. Sin embargo, en la práctica, cuando son centros de trabajo con más de 50 o 60 trabajadores en un turno y aparte tenemos visitantes, pues se recomienda que la cantidad de brigadistas, como de forma personal yo lo comento y también, bueno, se ha visto en algunos libros de administración, que pues una persona puede controlar de 5 a 6 personas, ¿sí? Entonces, es recomendable que pues no nos limitemos nada más a los 10 trabajadores, sino que a lo mejor tengamos un brigadista por cada 6 o 7 personas o 5, ¿sí? Ahora también, si somos un centro de trabajo pequeño, somos 3 trabajadores, pues yo lo que recomiendo es que todos tomen el curso, tanto de primeros auxilios, de evacuación, de cómo usar un extintor y de prevención de incendios, ¿sí? Aquí el objetivo es que, pues si somos poquitos en un centro de trabajo durante un turno, pues sepamos las medidas de protección y autoprotección y de cómo responder a situaciones emergentes durante una situación de riesgo, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí paso el dato como está en la norma, la recomendación de la norma, y pues ya dependerá de cada una de las empresas el determinar la cantidad de brigadistas en cada turno laboral. Objetivo de las brigadas. Bueno, los brigadistas somos primeros respondientes en un centro de trabajo. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos expuestos a amenazas internas o externas, ya sea internas por nuestro proceso, si trabajamos con sustancias químicas peligrosas, si tenemos una alta concentración de personas como en tiendas de autoservicio, si tenemos un almacén lleno de combustibles como madera, papel, etcétera, todo depende del giro comercial de la empresa, tendrá sus riesgos inherentes a ese giro, ¿sí? Entonces hay que analizarlos bien. Entonces, dependiendo de los riesgos, pues nosotros tenemos que estar preparados como brigadistas y tendremos que hacer frente. De igual manera, a todas las amenazas del exterior, tanto fenómenos naturales como generados por el hombre. Esto quiere decir fenómenos naturales, una tormenta como la que estamos pasando en este momento, a lo mejor más intensiva, con más rachas de viento, un sismo, ya que estamos en una zona sísmica, esos son como ejemplos de fenómenos naturales y generados por el hombre, pues vamos, ¿no? Incendio estructural en inmuebles vecinos, un accidente vehicular donde se involucren sustancias químicas peligrosas, ¿sí? Y nos amenacen al inmueble donde nosotros estemos. Una situación no ajena a nadie, pues es la situación de violencia que se vive en el país, en el municipio, en el estado, que ya está dentro de la ley como un agente perturbador y que se debe de existir un procedimiento de acuerdo a la amenaza que nosotros estemos expuestos, pues creo que todos, dentro de un programa interno o de seguridad, ¿sí? Bien, entonces cuando nosotros identificamos eso, se materializa un agente perturbador, sea interno o externo, pues nosotros tenemos que hacer frente, ¿sí? Ya sea evacuar el inmueble, indicar a los trabajadores que no sean parte de la brigada, a los visitantes a nuestro centro de trabajo, resguardarlos en un área segura, dar las atenciones
a las personas que requieran un tratamiento médico prehospitalario básico, algún corte, un desmayo, etcétera, ¿sí? O el hecho de combatir un fuego incipiente con los extintores o los sistemas que tengamos a la mano, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve que nosotros seamos primeros respondientes durante una emergencia? Pues por el tiempo, ¿sí? Aunque tengamos ambulancias, bomberos, policía, otros cuerpos de emergencia en la ciudad y probablemente los tengamos cerca, pues el tiempo que pase entre la llamada de auxilio a que arribe la unidad requerida de emergencia, pues puede ser desde los 10 hasta los 40 minutos, dependiendo de tu zona, del horario, de la capacidad de la corporación de auxilio, ¿sí? Y esto es aplicable de acuerdo a cada una de las regiones, sea una ciudad grande, un poblado o una zona rural, ¿sí? Entonces, ese tiempo, pues es donde nosotros como brigadistas tenemos que actuar, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer frente y control a una situación en lo que arriba la ayuda externa, si es necesaria. Siempre lo hemos dicho, ¿sí? Es mejor que cuando tú veas una situación de emergencia, actúes con los conocimientos que tú tengas de forma segura, ¿sí? Y si alcanzas a controlar la situación y llega la ayuda externa y ya está totalmente controlado, es mucho mejor a dejar de hacer las cosas y que algo se salga de nuestras manos, ¿sí? Puede ser un fuego incipiente que podemos controlar con un extintor, si lo tenemos a la mano y lo sabemos utilizar, hay que dejarlo claro. Si tenemos una situación médica donde la persona que va a dar la atención también tenga la capacidad, porque no se trata nada más de improvisar, sino tener los conocimientos y no dañar más la situación de salud de una persona, ¿sí? Entonces, pues ese es el objetivo de las brigadas, ser los primeros respondientes a situaciones emergentes en el lapso de lo que llega a la ayuda externa si es requerida, ¿sí? En muchas ocasiones, bueno, hay empresas, centros de trabajo muy grandes, donde pues tienen sus cuerpos de emergencia internos y rara vez requieren de la ayuda externa. Pero bueno, eso ya depende de cada una de las empresas, el grado de capacitación que se le imparta a sus brigadistas o a sus técnicos. Muy bien. Y un objetivo fundamental de las brigadas es salvaguardar la vida. Primero es la propia, ¿sí? Del brigadista, hay que ser parte de la solución o convertirnos en parte del problema. Y por último, nos vamos a preocupar de la protección de bienes, ¿sí? Primero es la vida, ¿sí? Nunca está por encima un edificio, una máquina, una mercancía, que la vida de un trabajador, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, en nuestro mundo materialista, vemos en ocasiones que está por encima más la seguridad de la mercancía de un proceso que la de los trabajadores. Invierten más a tecnología que a la capacitación y a la protección de los trabajadores, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta eso, que el objetivo de las brigadas es preservar la vida, dar la primera respuesta durante una emergencia y al último vamos a dar la protección a bienes y medioambientales. ¿Bien? Ok. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de forma rápida, el organigrama de cómo sería una coordinación interna de protección civil, donde viene contemplada la parte de la brigada interna. Es casi igual a lo que vendría siendo lo que es el acta constitutiva de la Comisión de Seguridad y Salud en los centros de trabajo, donde sabemos que en la norma pues, nos pide también que tengamos conformadas brigadas de respuesta a emergencia en los centros de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, siempre debe de existir el responsable legal, que será el que tome las decisiones. Siempre en una emergencia las decisiones deben ser basadas en la información. Si son en formas preventivas, bueno, pues será el que va a gestionar los recursos y el apoyo ante la dirección. Si no es el dueño, ¿sí? Tendrá que él gestionarlo, pero pues también brigadistas, líderes de brigadas, jefes de seguridad, pues también hay que ser realistas y solicitar aquello que sí realmente se necesite, ¿sí? Por eso hay que hacer siempre nuestros análisis de riesgos, nuestro análisis de necesidades, ¿sí? Donde nosotros requiramos esa capacitación o ese equipamiento o esas correcciones, ¿sí? De las áreas del centro de trabajo. Bien,
Luego viene el coordinador general, ¿sí? Generalmente el coordinador general es el que absorbe la responsabilidad de llevar la calendarización de las actividades preventivas, de auxilio y de recuperación en un centro de trabajo, ¿sí? Será quien tendrá la comunicación entre el responsable legal o la dirección de la empresa durante una emergencia, ¿sí? Luego, los líderes de brigada son los jefes de turno, área de piso, todo depende de cómo se organiza la empresa, vuelvo a repetir, ¿sí? Que ellos serán quienes moverán a los brigadistas durante una emergencia, durante una fase preventiva, durante una fase de recuperación, ¿sí? Y finalmente, pues tenemos a los brigadistas, que son los que van a actuar a los que en una emergencia, o serán los que ejecutarán ciertos programas de mantenimiento preventivo de inspección. Yo sí les hago y les comentamos, involucren a sus brigadistas en las acciones preventivas. Mientras el brigadista no lo dejen encasillado nada más para situaciones de emergencia, ¿sí? Esperemos que nunca, nunca, nunca haya situaciones de emergencia en un centro de trabajo, pero tienen que involucrarlo en la fase preventiva, que inspeccione los extintores, que él conozca sus equipos. En centros de trabajo donde tengan equipos de bombero, porque tienen un sistema fijo contra incendios, inspeccione su equipo, que inspeccione sus mangueras, que inspeccione sus hidrantes, no se lo dejen a los de mantenimiento. Involucren a las brigadas a hacer el inventario de los botiquines de primeros auxilios, que ojo, un botiquín de primeros auxilios no es una farmacia, ¿sí? El botiquín de primeros auxilios es para atender hemorragias, heridas, fracturas, tener mascarillas para dar un RCP, ¿sí? Tener todo lo necesario para atender esas situaciones, no medicamentos, ¿sí? Si tienen alguna duda, remítanse a la norma 5 de la Secretaría de Trabajo y vean el listado de un botiquín y lo que dice acerca de los medicamentos en el centro de trabajo, ¿sí? Bien, entonces, pues es nuestra recomendación que involucren a sus brigadistas en la inspección de los equipos de emergencia que estén instalados en el centro de trabajo, ¿sí? Porque generalmente pues lo que tiene que ver con un sistema fijo contra incendios lo hace el de mantenimiento y resulta que cuando se ocupa el de mantenimiento no está en turno, ¿sí? No tienen las llaves de los casilleros donde están los equipos de bombero, el gerente tiene guardado el botiquín porque se lo llevan para otras cosas y no estaba de turno, ¿sí? Entonces hay que involucrar a los brigadistas, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, marco legal, ahorita en la introducción, pues bueno, las brigadas ya están regidas y están mencionadas de que deben de ser conformadas en los centros de trabajo de acuerdo a la exposición de riesgos, ¿sí? Y están en Ley de Protección Civil, en la general, en los reglamentos de la Ley General de Protección Civil, en la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán, en el Reglamento Municipal de Protección Civil y en las normas de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, norma 002, norma 005 y la norma 30. ¿Sí? Aquí están los fundamentos donde es por qué deben de estar conformadas las brigadas de respuesta a emergencia en los centros de trabajo. Muy bien. Ya dentro de otras del inmueble o centro de trabajo, bueno, están las políticas de seguridad, el programa interno de protección civil y los programas de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esto ya es todo lo que le aplica a una empresa en particular de todo esto, ¿sí? Y bueno, aquí nada más estamos mencionando las áreas que tienen que ver con la protección civil y la seguridad y salud. Pero bueno, recordemos también que un centro de trabajo, de acuerdo a su giro comercial, pues tiene que ver con la Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente, etcétera, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, aquí nada más estamos enfocando lo que tiene que ver con la seguridad humana, ¿sí? Que es protección civil y Secretaría de Trabajo, quien vigila la seguridad y salud en los centros de trabajo. Muy bien. Bien, funciones y responsabilidades de una brigada. Ahorita, en este momento, ya estamos un poquito comprendiendo en el país que la prevención es más barato que la acción durante una emergencia,
y sale más económico la recuperación porque aprendemos del pasado, ¿sí? Anteriormente, hasta hace todavía unos 10 años, y todavía en algunos lugares se ve, las corporaciones de auxilio y las brigadas de emergencia y todo son reactivas. Nada más se están preparando para cuando suceda la emergencia, cuando realmente nosotros siempre debemos estar preparados para evitar que suceda una situación en el centro de trabajo, evitar un accidente que te lesione a los trabajadores, evitar un incendio que pueda destruir parcial o totalmente tu centro de trabajo, ¿sí? Tener edificios en condiciones estructurales seguras, ¿sí? Entonces, esa es la forma de garantizar nuestra seguridad cuando se pueda presentar una emergencia. Una parte de la prevención también es capacitarnos, entrenar, dar inspección a nuestros equipos de seguridad, ¿sí? A nuestros sistemas de emergencia, etcétera, en el centro de trabajo, para que si se llega a presentar una situación emergente, el personal de la brigada sepa qué hacer durante esa situación, sepa qué equipos utilizar, sepa qué sistemas existen en el centro de trabajo y sepa también qué lugar es seguro, ¿sí? Entonces, siempre cuando hay una preparación preventiva, las respuestas a emergencias son mucho más sencillas. Esto no quiere decir que sea pan comido, nunca. Una emergencia es una situación emergente que nadie nos esperamos, ¿sí? Sucede en un momento, en un lugar determinado, aleatoriamente, pero se va construyendo también. Construimos riesgos, construimos accidentes, ¿sí? Pero si nosotros preparamos en la prevención, reducimos la construcción de ese riesgo y de ese accidente. Bien, durante una fase de auxilio, cuando la brigada está atendiendo, pues debe de echar, ahora sí como decimos, toda la carne al asador, todos sus procedimientos y planes de emergencia que habían practicado y que existen en el centro de trabajo, ¿sí? Deben de ser ejecutados. Y precisamente después, esa es en la fase de auxilio, en la fase de recuperación, pues es la evaluación de daños, ¿sí? Limpieza si fue alguna destrucción parcial, si fue un sismo, se rompió un cristal, se cayó una estantería, pues evaluar cuál fue el daño, cuál fue la pérdida, si se puede regresar al centro de trabajo, e inclusive, pues en la participación de las brigadas durante las acciones de limpieza, siempre y cuando el patrón o la empresa le brinde los medios necesarios y la seguridad a un brigadista para participar dentro de esas acciones. Esta parte es la más importante, que es la retroalimentación o el aprendizaje. Sufrimos un accidente, nos recuperamos y tenemos que aprender por qué sucedió el accidente, por qué sucedió el daño, por qué hubo un incendio, por qué se inundó una casa, no lo sé, ¿sí? Tenemos que aprender de eso, qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal, cómo podemos evitar que vuelva a suceder, que eso es lo importante, cómo se puede capacitar mejor a una brigada de emergencia, cómo puede organizarse de una forma más eficiente, etcétera. Si nosotros no aprendemos en esta parte, vamos a seguir un círculo vicioso, ¿sí? Y vamos a continuar sufriendo pérdidas, accidentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, actualmente en el país, en México, en protección civil, pues se está aprendiendo esta parte. Ya está implementada desde el 2012, que hubo el cambio de la Ley General de Protección Civil. Entonces, se está procurando que a través de nuestras coordinaciones estatales, de nuestras direcciones municipales de protección civil, y nosotros como corporaciones voluntarias que somos parte del sistema de protección civil, pues fomentemos el área preventiva, qué hacer en caso de auxilio, cómo recuperarnos, pero también aprender, ¿sí? Entonces eso nosotros como Corporación de Bomberos Profesionales de Uruapan, pues es nuestra obligación compartir este conocimiento para las brigadas de respuesta a emergencia, ¿sí? Bien, yo como brigadista, ¿qué responsabilidades tengo? Muy bien. Participar en capacitación y entrenamiento
que deberá ser gestionada por nuestro líder de brigada, ¿sí? Y cuando esté en nuestro centro de trabajo, participar, ¿sí? Muy bien. Ahora sí que pues hay una cartera muy amplia de personas que se dedican a la capacitación en primeros auxilios, en prevención de incendios, en otras cosas, ¿sí? Así que pues hay mucho de dónde escoger, y cuando se lleven esas capacitaciones a los centros de trabajo, pues es importante que participen los brigadistas, ¿sí? También asegúrense que el contenido del curso que ustedes están solicitando sea el necesario para ustedes, ¿sí? Vean que el nivel también de la capacitación sea el adecuado. Si ustedes en su centro de trabajo ya cuentan con sistemas fijos contra incendio, equipos de bombero, sistema de rociadores, hidrantes, etcétera, inclusive pueden tener hasta un desfibrilador, etcétera, pues tienen que tener la capacitación al nivel de los equipamientos que tienen, ¿sí? Bien. Siempre dar el mantenimiento a los equipos y sistemas de seguridad otorgados, que es lo que mencionaba anteriormente. Involucren a sus brigadistas siempre en el mantenimiento de los equipos, que conozcan cómo funcionan, también que conozcan qué no debemos hacer porque se dañan, ¿sí? Que sepamos que están disponibles, que sepamos que están operativos, etcétera, ¿sí? Siempre, en muy pocas empresas hemos encontrado esto, los reportes de las funciones de las brigadas, ¿sí? Esto puede ser desde la bitácora de inspección de los extintores, ¿sí? Y que la hizo un brigadista, no el de mantenimiento o el de seguridad, sino que la hizo realmente un brigadista, a quien se le comisionó esa responsabilidad y la aceptó, ¿sí? También hay que entender una cosa aquí. Si un brigadista lo pones a fuerzas, no va a hacer las cosas, ¿sí? Entonces el brigadista debe ser voluntario, debe de tener esa iniciativa, y también como nosotros, como empresa, probablemente pues debemos de involucrarlo y darle las facilidades y motivarlo también a que participe, ¿sí? Bien. En esta elaboración de reportes igual, pues se tomó capacitación, se hizo este entrenamiento, participamos en un simulacro, etcétera. En la participación, y luego otra responsabilidad es participación en los programas y actividades establecidos por la dirección. Capacitación, simulacros, entrenamientos, etcétera, ¿sí? Inspecciones, recorridos de seguridad por el centro de trabajo, ¿sí? Jornadas reuniones de inicio de jornada, etcétera. Bueno, esto ya cada empresa pues elabora sus programas de actividades, ¿sí? Eso ya es decisión de la empresa, cuánto tiempo le dedica, cuántos días al año les va a dar, etcétera, ¿sí? Bien, aquí nada más de forma general, pues las funciones de las brigadas, pues tenemos antes, durante y después, o el preventivo y el de auxilio. Cabe mencionar que en los centros de trabajo podemos tener dos brigadas, dos conformaciones de brigadas, es lo que quiero decir. Cuando somos poquitos trabajadores, que somos 3 o 4, pues podemos tener una brigada multifuncional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todos hacemos de todo. Si hay un incendio, tú le corres por el extintor, yo atiendo a Lupita que se me puso enferma porque le dieron los nervios y tú le hablas a los bomberos, ¿sí? Pero sabemos qué hacer. En caso de que sea un centro de trabajo donde tengamos 100 o más trabajadores y aparte tengo otros 50 visitantes que no saben ni qué hacer, podemos tener brigadas específicas, una brigada de primeros auxilios, una brigada de evacuación, una brigada de búsqueda y rescate, o a veces la de evacuación hacen lo mismo de búsqueda y rescate, las funciones, y una de control y extinción de incendios, ¿sí? Todo va en función de la cantidad de trabajadores, eso sí lo quiero dejar muy en claro. No vayan a salir de que, pues, tengo 200 trabajadores en un turno y hago una brigada multifuncional con 3 trabajadores. Pues no, es imposible. Le estás dejando a cada trabajador más de 50 personas, ¿sí? Entonces, esto es en función. Entonces, de acuerdo a cada brigada, pues hay una responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, antes, una fase preventiva, pues siempre identificar las situaciones de riesgo y las áreas de oportunidad, que es lo que podemos corregir. Y aquí se los ejemplifico rápidamente. Yo, como los comentamos en ocasiones, es que, por ejemplo, la brigada de primeros auxilios identifica aquellas partes del proceso o del centro de trabajo
que la probabilidad es mucho más alta de que haya un accidente, ya sea por un resbalón, porque le agarre una mano a una máquina, porque se corte porque no sabe utilizar una herramienta, etcétera, ¿sí? Accidentes. Estamos hablando de primeros auxilios. ¿Por qué los accidentes? Porque ellos tendrán que atender una situación traumática, ¿sí? Que identifiquen también si las personas no están yendo bien desayunadas, etcétera. Aquí en México sabemos que hacemos una comida, un desayuno, una cena, porque el trabajo siempre está, ¿sí? Pero pues aquí estamos mal, ¿no? Siempre debemos desayunar en cuanto nos levantamos, echar un almuerzo, luego comer, cenar, entonces. Porque se presenta mucho en las empresas que las brigadas atienden más cuadros clínicos porque no desayunaron, se les baja la presión, van ya enfermos, etcétera, ¿sí? Entonces siempre identificar cuáles son las situaciones de riesgo y esas áreas de oportunidad. Eso, por ejemplo, para una fase preventiva. Y esto sirve para pasar a los controles. Por ejemplo, en la de incendios, identificar que los extintores estén en las áreas donde realmente se requieren, ¿sí? Identificar esas áreas del centro de trabajo donde se puede originar un incendio, ya sea porque hay una máquina que genera calor, tenemos una condición insegura con una instalación eléctrica, etcétera, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la brigada, pues se le pueden dar diferentes roles, ¿sí? Por eso les comento, involucren a sus brigadas. Participen en campañas preventivas en el centro de trabajo. Esto es un método de control que se puede aplicar, orden y limpieza en las áreas del centro de trabajo, comunicarles a los trabajadores que coman a sus horas, cuáles son los riesgos de no hacer una alimentación adecuada, etcétera, para su salud, ¿sí? Cómo utilizar correctamente las herramientas que se te están proporcionando para desempeñar tu trabajo, etcétera, ¿sí? Inclusive hasta el comportamiento de los visitantes al centro de trabajo, para los que trabajan en escuelas, ¿sí? Los niños, cómo se van a comportar en una situación de emergencia, etcétera, ¿sí? Muy bien. Siempre capacitarnos y entrenarnos. Si es primeros auxilios, tiene que ver con el área de la salud. Si es incendios, pues con extintores, mangueras, etcétera. Si es evacuación, rutas, áreas seguras del centro de trabajo, condiciones de elementos suspendidos y las salidas, ¿sí? Señalización, etcétera. Alertamiento. Búsqueda y rescate, métodos de búsqueda, qué herramientas ocupamos de acuerdo al centro de trabajo, cuáles son los métodos que vamos a utilizar para hacer una búsqueda y cuál es nuestra capacidad, etcétera. Comunicaciones, porque algunos centros de trabajo las tienen, deben de, ahí sí les recomiendo, si tienen una brigada de comunicaciones, tienen que tomar un cursito de comando de incidentes para que sepan cómo va la escala, ¿sí? El organigrama durante una emergencia, tener radios a la mano, si tienen una frecuencia, si tienen un grupo de WhatsApp, etcétera, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la capacitación, es el entrenamiento de la brigada, ¿sí? Siempre realizar ejercicios de simulacros. Eso es bien importante, y el simulacro no es para perder el tiempo, no es para jugar y no es para encontrar culpables. Los simulacros son para identificar las áreas de oportunidad. Punto. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué podemos mejorar para que no se vuelva a repetir esa situación? Estamos avanzando por ejemplo, en la evacuación de un inmueble, ya la gente ya lo toma en serio, ya sabe qué hacer, ya se aprendió que cuando suena la alarma por dónde debe de salir, hacia dónde se debe de dirigir, cómo se debe de acomodar, etcétera, ¿sí? Esa es la finalidad de un ejercicio de simulacro. La revisión de los sistemas de seguridad, vuelvo a repetir, siempre estén seguros de que están operativos y están en su lugar, porque sabemos en muchas situaciones se ha ocupado un extintor, llegan o no sirve o no está. Se ocupa un botiquín, llegan ahora en el botiquín y hay puros vales. Nos llevamos esto para usarlo para esto, ¿sí? Hay puros papelitos, entonces siempre revisen que estén los equipos y los sistemas operativos. Mantengan actualizados los directorios de los brigadistas, de las corporaciones de auxilio y toda esa información vital que sea requerida, ¿sí? Su programa interno, sus programas de seguridad y salud, sus bitácoras, etcétera, ¿sí? Bien, eso es decir de una forma general. Durante la fase de auxilio, pues ya estamos frente a una situación emergente donde puede estar en riesgo nuestra vida o la vida de otras personas, ¿sí? Pues siempre tenemos que detectar qué es lo que está sucediendo y cuál es su probable evolución.
¿sí? Si está temblando, pues hay que ponerse un área segura. Muy probablemente, si yo estoy seguro que mi edificio no se cae, pero se pueden caer ciertas cosas, pues se puede romper un cristal, se puede caer un estante, etcétera. Me voy a resguardar, me voy a replegar a mi área de mayor seguridad identificado y después hacer una evacuación. Si es un incendio, ¿dónde se está desarrollando? Si es en un área peligrosa porque es un almacén, pues no me espero, se puede propagar con rapidez y nada más tengo 3 extintores, habla a los bomberos, ¿no? Empezamos el control, lo confinamos, no lo sé, y en lo que llegan los bomberos, pues hacemos nosotros nuestra primera respuesta. Si es una situación médica, ¿qué le pasó a la persona? Si no la atiendo rápido, ¿qué le puede suceder? ¿Llama a una ambulancia o la puedo atender yo? ¿Sí? Ok. Activar los planes de emergencia de acuerdo al suceso. ¿Sí? Siempre en los planes de emergencia, los planes de emergencia no es porque cuando esté sucediendo una emergencia van a ir al programa y van a leer el manual o el procedimiento, sino que precisamente en la fase preventiva nosotros ya los conocemos, ya sabemos cuál es el medio para nosotros dar un alertamiento, si nosotros evaluamos a quién le vamos a avisar, ¿sí? Cómo se debe de evacuar, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, ¿sí? Que se activen siempre los planes de emergencia y todas las escalas y las jerarquías, desde el representante legal que está enterado, el coordinador de la unidad interna o de la Comisión de Seguridad y Salud, el supervisor de seguridad, si existe en una empresa, ¿sí? El jefe de piso, etcétera. Ejecutar todas las funciones de cada brigadista. Si es de incendios, pues órale, los que son de incendios o los que sabemos utilizar extintores, vamos a darle, otros a evacuar, ¿sí? Si hay personas lesionadas, pues los primeros auxilios que atiendan. Esto no quiere decir que si yo soy de incendios y el de primeros auxilios me solicita la ayuda o viceversa, me voy a negar. Siempre entre brigadas tenemos que echarnos la mano, ¿sí? Durante una emergencia. Y hay que identificar bien, eso es bien importante, que cuando esté en la selección de las personas, pues no vas a meter a un trabajador que se ofrece a la brigada de primeros auxilios y le da, se te va a desmayar con sangre, ¿sí? Entonces, sí es importante que siempre pregunten qué brigada les gustaría participar, porque si a mí me da miedo la sangre y me metes en la de primeros auxilios y hay alguna persona que se corte y lo mandan a que lo cure, pues a lo mejor vas a tener más problemas con el brigadista que con la persona que requiere el auxilio, ¿sí? Entonces, siempre entre brigadistas hay que echarnos la mano durante una emergencia. Contener, mitigar y o controlar el agente perturbador. Esa es nuestra función como brigadistas, vuelvo a repetir, la primera atención. Si lo puedo hacer, lo sé hacer y tengo la seguridad para hacerlo y quiero hacerlo, ¿sí? Yo puedo controlar una situación. Tal vez hasta si se trata de un fuego lo puedo extinguir, pero si es una situación médica y yo alcanzo a evaluar que la situación se me puede salir de control porque la persona, su situación médica es delicada, es inmediatamente solicitar la ambulancia y empezar el tratamiento que esté dentro de mis posibilidades, tanto de equipo como de conocimientos, ¿sí? Pero estamos haciendo una primera respuesta y estamos haciendo más eficiente y aumentando la probabilidad de supervivencia de una persona. Si es una situación de un agente perturbador externo con un fenómeno natural, ¿sí? Pues resguardarnos, saber hacia dónde correrle, a dónde estar protegidos, ¿sí? Para que en el momento en que nosotros tengamos que salir del edificio, si es más seguro estar afuera o adentro, bueno, pues lo hagamos de una manera segura, ¿sí? Entonces, eso es la forma de contener, mitigar o controlar los riesgos que nos pueda generar el agente perturbador, ¿sí? Siempre mantener la comunicación entre las brigadas y los brigadistas y los líderes de brigadas. Siempre comentamos, nunca vayan solos, siempre vayan con alguien para que los pueda ayudar, ¿sí? Es muy difícil en ocasiones mover a una persona, es muy difícil en ocasiones que tú puedas ver los 360 grados porque agarramos la visión de túnel y estamos atendiendo una situación de emergencia como un incendio y yo estoy descuidando mi seguridad, ¿sí? Estoy enfocado en lo que es el fuego. Entonces siempre vayan con alguien que sea sus otros ojos, que les cuide en la espalda, que los auxilie, ¿sí? Si yo sufro una lesión y voy solo, ¿quién va a avisar? Si no traigo un radiocomunicador, si no traigo una alarma, etcétera,
me voy a quedar ahí, voy a convertirme en parte del problema. Al rato ya en la lista de las personas faltantes van a decir, pues falta un tal brigadista, ¿no? Entonces siempre vayan acompañados, ¿sí? Siempre la seguridad y la comunicación. La comunicación es una forma de seguridad. Estamos haciendo esto, estamos en tal lugar, estoy con fulano, sutano y perengano, ¿sí? Siempre solicitar la ayuda externa si es necesaria. Siempre evalúen y sean honestos. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos atenderlo? ¿Sí o no? Sí, ok, tengo el equipo, tengo el conocimiento, lo hago. No, pidan la ambulancia, pidan los bomberos, pidan a la policía, no lo sé, de acuerdo a la emergencia. Pero aquí sí, entre más tiempo pase y estemos con la moneda en el aire, ¿sí?, más difícil va a ser controlar una situación o va a evolucionar en la salud de una persona para peor, si se trata de un evento médico, ¿sí? Entonces, aquí sí tenemos que ser bien honestos, no les dé pena solicitar la ayuda externa, es importante, pero siempre esto lo tienen que hablar dentro de su conformación de la brigada, porque un brigadista debe de solicitar la ayuda externa al líder de brigada y el líder de brigada a quien él le tenga que notificar. Si el líder de brigada tiene la facultad de hacer la llamada desde la empresa, él será. Si al brigadista le dan la facultad de que él pida la ayuda externa, él la pedirá, pero eso depende de la organización de la empresa. Aquí lo que necesitamos entender es evitar también hacer chismes o correr rumores, ¿sí? Y de que todo el mundo llame a un número de emergencias cuando no hay una información sustentable, cuando no se ha evaluado correctamente, ¿sí? Esto es bien importante, ¿sí? Recordemos que lo principal es preservar la vida. Siempre al último son los objetos, son las cosas materiales, ¿sí? Bien, fase de recuperación, pues la evaluación de daños, si podemos regresar a trabajar o si el área es muy insegura, pues ya se tomará una decisión por parte de la dirección de la empresa si nos mandan a otra sede o nos mandan a la casa a hacer home office, dependiendo, ¿sí? Auxiliar en el orden y limpieza de los estragos ocasionados por el agente perturbador, les vuelvo a repetir, siempre y cuando nuestro patrón nos dé los medios necesarios y las condiciones de seguridad para realizarlo. Y está dentro de la ley de protección civil, ¿sí? Finalizar la emergencia. La emergencia se finaliza en el momento en que retornamos a las condiciones normales. Esto quiere decir a como estábamos antes de que sucediera la situación, ¿sí? Ya otra vez estoy en mi escritorio, ya otra vez estoy en mis actividades normales. Actualmente todavía seguimos en estado de emergencia con la pandemia del COVID-19. La OMS no ha finalizado la emergencia, ¿sí? Entonces todavía continuamos en emergencia. Ese es un ejemplo, ¿sí? Y un ejemplo que todos estamos viviendo. Entonces el día que la OMS diga se finaliza la emergencia por el COVID-19, ese día, ¿sí?, vamos a pasar a la fase de la retroalimentación. Vamos a aprender de lo bueno y lo malo que nos dejó esto que estamos viviendo. No se les olvide que todavía continúan los contagios, aunque aquí en México pensemos que ya se acabó o nos hayan dicho que ya no existe. ¿Sale? Auxiliar en el retorno de las actividades normales, ¿sí? La elaboración de los reportes de lo sucedido y las acciones realizadas por la brigada. Esto es bien importante porque de esto nosotros vamos a aprender. De aquí nosotros sabremos si ocupamos más gente, si ocupamos más capacitación, si ocupamos más entrenamiento, ¿sí?, para nosotros poder dar una mejor respuesta o evitar que suceda la situación. Y luego la investigación, ¿sí? La retroalimentación, perdón, es investigar el origen de los hechos, por qué sucedió, por qué se dio. Identificar las áreas de oportunidad basado en la investigación, ¿sí? Esto quiere decir que, pues, si fue por un accidente ocasionado porque la máquina no tiene un dispositivo de seguridad, pues hay que pedir que esa máquina se le instale un dispositivo de seguridad para evitar que se vuelva a presentar ese accidente, ¿sí? Implementar las mejoras o actualizaciones en los procedimientos, equipos o sistemas, que es los que les mencionaba, ¿sí?, en la información de los reportes de lo sucedido. Comunicar los resultados siempre de las investigaciones a los trabajadores. Nunca hay que ocultar la información y capacitarnos
hacer ejercicios de simulacro y entrenarnos. Siempre eso. Quien no aprendemos de nuestra historia, quien no aprende de su historia, pues está condenado a repetirla. Y bueno, aquí tenemos a Juanico, 1984, ¿sí? ¿Se aprendió de esto? Sí, se aprendió mucho. Sin embargo, ahí vamos otra vez. Se nos está olvidando esto, ¿sí? Ahí vamos otra vez teniendo accidentes con gas, estamos volviendo a tener accidentes en las refinerías, que siempre hay accidentes en las refinerías, pero pues cada día se está viendo que se están saliendo más de control, ¿sí? Bien, ahora los análisis de riesgos. Los análisis de riesgos, siempre hablamos de análisis de riesgos, pero a veces no sabemos muy bien cómo realizar. Siempre pues identificar los peligros o amenazas a los que estamos expuestos, ¿sí? Tanto nosotros como trabajadores como el centro de trabajo. Y esto va de los agentes internos que son inherentes a nuestro proceso productivo, ¿sí? Y a los agentes externos, los fenómenos naturales, como mencioné a un inicio, y los fenómenos antropogénicos o generados por el hombre. Y tenemos que, de acuerdo a los que nosotros estemos expuestos, ver cuáles son nuestras vulnerabilidades. Si nuestro personal no está capacitado, si tenemos personas con capacidades diferentes, si tenemos altas concentraciones de personas, por ejemplo, en cuestión de los visitantes, si nuestro inmueble es muy pequeño, o nuestro inmueble es inseguro, o no es suficiente, ¿sí? O en sus áreas son poco iluminadas, son reducidas, tiene pocos accesos o pocas rutas de egreso, ¿sí? No hay sistemas de seguridad, etcétera, ¿sí? Inclusive, una vulnerabilidad es la región geográfica y el nivel socioeconómico, ¿sí? El nivel socioeconómico tiene que ver con la recuperación y la vulnerabilidad del método constructivo de sus viviendas o de sus edificios, etcétera. En la región geográfica, ya sea que es una zona susceptible a inundaciones, es una zona sísmica, si estamos junto a un cerro que está por deslavarse o es susceptible a deslavarse, pues es un agente perturbador, y mi vulnerabilidad pues es mi zona geográfica. No me puedo ir, aquí estoy, ¿sí? Entonces, siempre verificar mi vulnerabilidad del inmueble, de mis áreas, del personal que yo tengo y de los visitantes que llegan a mi centro de trabajo. Esto nos ayuda a prevenir, a reforzar esas áreas, ¿sí? Y esto nos ayuda a identificar. Cuando yo identifico los agentes internos y externos a los que estamos expuestos, ¿sí? Yo hago mis planes de emergencia. Aquí es donde yo hago mis planes de emergencia cuando yo identifico. Aquí yo refuerzo mi seguridad, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Esto debe de venir en su programa interno de protección civil para los que son candidatos a tenerlo o los que lo tienen en el programa interno. Y también debe de estar en el estudio, en el análisis de riesgo que pide la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del centro de trabajo, ¿sí? Bien. Aquí nada más para que nos quede más claro los agentes perturbadores, fenómenos naturales, geológicos, hidrometeorológicos. No los podemos evitar, pero sí podemos prepararnos para que sus efectos sean menores. Esto quiere decir que, pues yo sé que si estoy en una zona sísmica, pues debo de construir de acuerdo al reglamento sísmico de construcción, para que mi edificio no se caiga, que sufra daños y no sufra daños severos, ¿sí? Y no se caiga, sea seguro para mí. Si yo vivo en una zona susceptible a inundaciones, pues no tirar basura, saber que nuestro sistema de drenaje pluvial es eficiente, etcétera, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, en lugares que pues, el sistema de drenaje es deficiente, de la red municipal, que pues construyeron en una zona que es una olla, ¿sí? Porque es una área pues, que para empezar no debieron de haber construido ahí, que es una ciénega, y que cómo se preparó la gente, pues ya vieron hasta dónde sube el nivel de agua, pues hicieron unas bardononas afuera de sus casas y pusieron 3 escalones, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? El centro de trabajo, pues tenemos que ver esas partes, ¿sí? ¿Qué fenómenos naturales nos afectan para poder preparar el centro de trabajo, al personal, a las máquinas y a las áreas, ¿sí? Fenómenos antropogénicos, pues todos los que ocasionamos nosotros, los seres humanos, por nuestras actividades. Químico-tecnológicos, accidentes vehiculares, incendios estructurales, explosiones, derrames con sustancias químicas peligrosas, fugas de gas, etc. Sanitario-ecológicos,
Contaminación ambiental, agua, aire y tierra, por uso de sustancias químicas, pesticidas, fertilizantes, etcétera, ¿sí? Enfermedades, COVID-19. Este es un fenómeno sanitario ecológico, ¿sí? Socioorganizativos, violencia, robos, extorsiones, asaltos, secuestros, bloqueos de carreteras, como el que vimos el día de ayer, por ejemplo, nos quedamos aislados un ratote, estábamos fuera de la ciudad, etcétera, ¿sí? Tenemos que identificar estos los podemos prevenir y estar preparados siempre y cuando puedan prevenir. Los podemos prevenir siempre y cuando nosotros los originemos en nuestra empresa, ¿sí? Estos podemos prepararnos en nuestra empresa, pero también debemos estar preparados para aquellos que estamos expuestos externamente, ¿sí? Porque también nuestros vecinos nos pueden generar daños por un fenómeno de este tipo que ellos ocasionen, ¿sale? Bueno, pues aquí tenemos el ojo de un huracán, un fenómeno natural hidrometeorológico, pues eso no lo podemos evitar. Eso se va a presentar aquí en la región de Uruapan, pues en ocasiones sentimos las rachitas, no del huracán, de las depresiones tropicales con lluvias intensivas. Incendio estructural, fenómeno antropogénico, ¿se pudo haber evitado? Claro que ese incendio se pudo haber evitado a leguas, ¿sí? Desde tener un inmueble seguro, acumulación de combustibles y que el personal hubiese sabido cómo utilizar un extintor. Si lo hubieran encontrado también, ¿sabes? Muy bien. El plan de emergencias. El plan de emergencias, como le comentaba, el plan de emergencias se debe de elaborar de acuerdo a mis amenazas, tanto que yo genero por mi proceso como por lo que yo estoy expuesto al exterior, ¿sí? Ya les comento que, bueno, evaluamos la exposición a los peligros y riesgos. Esto es determinar qué tan probable es que suceda, ¿sí? Como brigadista yo debo de estar preparado para una situación muy probable, o sea que del 1 al 10 sea el 8, 9, 7, que es probable que suceda, ¿sí? Yo no me voy a preparar como brigadista para la caída de un asteroide, ¿sí? Cuando no va a suceder, a lo mejor no me va a tocar verlo, ¿sí? Entonces siempre hay que evaluar la exposición de los peligros y riesgos inherentes a nuestro proceso productivo como brigadistas y a los que estamos expuestos. Tener los medios necesarios para reducir, esto es, pues, controles de seguridad, y en caso de una emergencia, pues tener lo necesario. Si yo tengo mucha acumulación de combustible como brigadista, debo determinar qué tipo de combustible es, y así, pues, saber si mi extintor que tengo me sirve, y a lo mejor me queda corto, realmente requiero de un sistema fijo contra incendios, no lo sé. Definir bien las funciones de las brigadas y sus roles de trabajo, ¿sí? Esto es bien importante porque también encontramos que muchas veces las brigadas no están bien organizadas y esto se nota mucho en los simulacros, ¿sí? Si las brigadas no están bien definidas, si el mismo brigadista no sabe qué hacer, ¿sí? Pues un plan de emergencia va a mencionar a los brigadistas, pero si el brigadista no conoce el plan de emergencia, es más, no sabe ni cómo ese timbre qué es, nos ha sucedido, pues no va a funcionar de acuerdo, ¿sí? Entonces, en el plan de emergencia siempre tenemos que definir bien las funciones de las brigadas y sus roles de trabajo. En el plan de emergencia tenemos también que divulgar la información del plan de emergencia entre los usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que a los visitantes, a nuestro centro de trabajo, pues hay que colocarles sus cartelitos de sismo incendio. Si yo tengo políticas de seguridad de que de este punto no puede usted pasar si no trae equipo de protección personal, pues órale, aquí está. Si usted escucha la alarma, diríjase por la ruta de evacuación indicada. Si usted se encuentra en una situación de riesgo, active esta alarma, ¿no? Entonces hay carteles, es la forma de nosotros de comunicar de forma sintetizada el plan de emergencia, ¿sí? Inclusive hay empresas, cuando a los proveedores van a ingresar a sus plantas, les dan un curso, una introducción al plan de emergencia, ¿sí? Y a sus políticas de seguridad. Siempre calendarizar capacitaciones simulacro, eso es bien importante dentro del plan de emergencia para que nuestra brigada esté en constante capacitación. Tener los directorios de los integrantes de la unidad interna de protección civil y de la brigada interna. Yo les comento
que en muchas ocasiones el brigadista puede ser llamado fuera de horario de trabajo para auxiliar en una situación de emergencia en el centro de trabajo, ¿sí? O sea, no porque ya haya terminado su jornada quiere decir que deja de ser brigadista. Si un turno requiere ayuda, le van a hablar al brigadista, sea a las 12 de la noche, y le dice, déjate venir a la planta o a la tienda porque está pasando esto y ocupamos de todos los brigadistas, por lo menos para hacer control de acceso, por lo menos para resguardar el inmueble y no nos vayan a robar, ¿sí? Etcétera. Tener un inventario de material y equipo disponible para la emergencia, probable emergencia que se nos pueda presentar. Extintores, hidrantes, mangueras, equipos de bombero, botiquines, señalización, etcétera, lámparas de emergencia, bla. Saber la capacidad y el tiempo de respuesta de las corporaciones de auxilio locales. Esto es bien importante porque nosotros como primeros respondientes, ya lo hemos mencionado, damos la primera respuesta, pero también debemos de saber que si nuestro riesgo es muy grande y nuestra corporación de auxilio local no tiene la capacidad para atender una emergencia, pues tenemos que brincarnos a otro municipio o requerir de otro tipo de auxilio. También tenemos que tomar en cuenta el tiempo de respuesta, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar una ambulancia a mi centro de trabajo? ¿Cuánto tiempo tardan los bomberos en llegar a mi centro de trabajo? Y todo depende de la hora. No es lo mismo que sea a las 2 de la mañana a que sea a la 1, 2 de la tarde. No es lo mismo que sea a las 12 del día a que sea a las 6 de la tarde. Entonces, todo depende de la ubicación geográfica del inmueble y el horario en que se pueda presentar una emergencia. Entonces, yo debo de saber cuál es la capacidad de nuestras corporaciones de auxilio en el centro, en la localidad donde esté nuestro centro de trabajo y cuánto tiempo tardan en llegar. Porque hay muchas empresas que están pues fuera de una localidad y el tiempo de respuesta de una ambulancia es de 40 minutos, ¿sí? Entonces, pues la brigada tiene que tener la capacidad para atender a una persona durante 40 minutos en lo que llega la ambulancia o tener un protocolo de movilización para interceptar a la ambulancia, etcétera. Todo depende del plan de emergencia, ¿sí? El plan de emergencia debe estar escrito. Todos los integrantes de la dirección de la unidad interna y las brigadas deben de conocer. El plan de emergencia puede ser desde 5 renglones hasta un compendio de 20 hojas. Todo depende de la empresa, ¿sí? Y también el plan de emergencia no lo bajan, no lo deben de descargar de Google. No pueden ustedes agarrar un plan de emergencia de una gasolinera para una lonchería. No pueden agarrar ustedes el plan de emergencia de un empaque para una gasolinera. Eso es bien importante. El plan de emergencia es de acuerdo a la necesidad. Y los brigadistas se deben de capacitar de acuerdo a la necesidad de las exposiciones a los riesgos y peligros, a los peligros y riesgos, perdón, del centro de trabajo, ¿sí? Bien, ya vamos a finalizar. Es importante aquí para que sepan los brigadistas qué equipos de auxilio son necesarios. Bueno, tenemos los equipos para los primeros auxilios, nuestro botiquín, hay algunas empresas que tienen camillas, bloques, arañas, férulas, sábanas térmicas, etc. Los de evacuación pueden tener megáfonos, lámparas de mano, radiocomunicadores, silbatos, otras herramientas como lapiceros para hacer la contabilidad con su tabla y hojas, cuñas para trancar puertas, barras, palas, etc. Los contraincendios, pues mangueras, extinguidores, lámparas de mano, pueden tener inclusive su equipo de bombero, un equipo de respiración autónomo que es el ERA, boquillas, ¿sí? Boquillas contra incendio, perdón. Todo depende del tipo de brigada que esté conformada y del tipo de centro de trabajo, ¿sí? O sea, no le voy a pedir que tenga un hidrante contra incendios a, no sé, una escuela donde tengo nada más maestras, ¿sí? A lo mejor ahí, si ocupa un sistema fijo contra incendio, instalamos un sistema automático de rociadores, donde las maestras le corran con los chiquillos para resguardarse en el patio, ¿sí? Búsqueda y rescate, lámparas, cuerdas, cuñas, detectores de gases, etcétera. Todo lo que yo voy a ocupar para hacer la búsqueda y el rescate de una persona de acuerdo a mi inmueble, ¿sí?
Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Son centros de trabajo que de acuerdo a su actividad económica pues requieren diferente equipo. Centro de trabajo muy grande, pues ocupamos muchos extintores de diferentes agentes porque tienen diferentes tipos de combustibles en sus áreas. Si es un centro de trabajo con mucho personal, pues inclusive tener una ambulancia con su equipo y personal de atención médica. Si trabajamos con herramientas pesadas, etcétera, pues equipos de rescate, ¿no? Todo depende del giro comercial, ¿sí? O sea, estas son imágenes de centros de trabajo, ¿sí? Que son sus equipos de auxilio. Sus equipos de auxilio de las brigadas, o sea, no es para afuera, no son de bomberos ni nada de eso. Sistemas. Los sistemas de protección y que deben de saber cómo utilizar los brigadistas, pues pueden ser de activación automática, manual o ambos, ¿sí? O sea, que se activen automáticamente, que yo pueda activarlos o se activen de las dos formas, ¿sí? ¿Y qué sistemas podemos encontrar en nuestros centros de trabajo? De detección de incendios o fugas de químicos, ya sea por detectores de humo, de calor, infrarrojos, etc. ¿Sí? Los de alarma, incendio, la chicharra, el estrobo, la sirena, la vocecita, etc. ¿Sí? Hidrantes contra incendios con sus bombas, procededores automáticos, apertura y cierre de puertas automáticas de acuerdo al sistema que esté instalado, sistemas de diluvio, los sistemas de señalización, ¿sí? Que nos indican la ruta de evacuación, la salida de emergencia, la salida, el punto de reunión, etcétera, ¿sí? Los sistemas de paro de maquinaria, eso es bien importante. Cuando necesiten ustedes como brigadistas de tener una máquina, acuérdense que la seguridad es primero. Y si yo tengo una persona atrapada en una máquina, pues tengo que estar seguro de que está parada y que nadie la va a volver a energizar, ¿sí? Los sistemas de iluminación de emergencia, que es desde el generador diésel hasta las lámparas que están instaladas, etcétera, ¿sí? Todos esos sistemas nosotros como brigadistas los debemos de conocer, debemos de saber cuáles son sus componentes, cómo se operan de forma manual o si se activan de forma automática, ¿sí? Bien, aquí son algunos ejemplos, ¿sí? Y el equipo de protección personal para los brigadistas, importante, primeros auxilios, siempre protéjanse de fluidos corporales, ¿sí? Que son cubreboca, anteojos o gobles, guantes, ¿sí? Si vamos a ingresar en áreas de peligro, pues siempre traer protección en cabeza como un casco, etcétera, ¿sí? Para los contraincendios, pues siempre hay que protegernos las extremidades, las vías respiratorias, la cara, ¿sí? La cabeza por aquellos objetos que nos puedan caer. Recuerden que si vamos a combatir incendios, pues vamos a sentir la radiación. Y si yo ando de shorts o traigo playera de manga corta, pues la radiación no me va a permitir acercarme, ¿sí? Los de evacuación, protección de extremidades, guantes, botas de seguridad, etcétera. Bueno, eso es para empresas, ¿sí? Pero aquí les menciono cuáles son las partes que debemos de nosotros proteger como brigadistas. Ocupamos un equipo de protección básico o especializado. Todo depende de la exposición a los peligros y riesgos y del tipo de brigada. Aquí tenemos 3 niveles. Brigada básica, brigada específica, brigada especializada. Una brigada básica, pues trae su bota, su calzado de seguridad, su uniforme de trabajo, su distintivo y sabe cómo utilizar los equipos instalados. Una brigada más específica, donde su riesgo y exposición es más elevado, por ejemplo de incendios, pues ya traen su equipo de protección personal, ¿sí? Esta es una brigada de la planta de Honda en Guanajuato, ¿sí? En Celaya. Entonces ellos están entrenando, es su brigada contra incendios. O una brigada específica de materiales peligrosos, ¿no? Este es en un complejo en Veracruz, ¿sí? Y tienen su brigada para atención de materiales químicos peligrosos. Por eso todo depende, la selección del equipo va de acuerdo a los riesgos a los que esté expuesto el brigadista y el tipo de emergencias que vaya a enfrentar, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, pues, creemos que comprando el mejor equipo va a evitar que suceda el accidente, ¿sí? Entonces, no. Primero hay que hacer nuestro análisis. De acuerdo al análisis, capacitar a nuestra brigada, conformarla con el personal adecuado y dotarlo de los equipos necesarios y los sistemas, ¿sí? Muy bien.
Esta es otra brigada. Esta es una brigada de búsqueda y rescate, por ejemplo, en un centro de trabajo. ¿Sí? Pues traen equipo especializado porque su giro comercial es peligroso. ¿Sí? Entonces, ellos no se van a exponer como brigadistas a los peligros y riesgos, donde ellos pueden convertirse en víctimas también. ¿Sí? Bien, esto es bien importante. Los distintivos de brigadas. Siempre utilicen un distintivo para los brigadistas. Identifiquen a sus brigadistas, ya sea con un brazalete por color, o si son multifuncionales, pues que nada más diga brigadista. Hay algunos que usan el verde para evacuación, el rojo para contraincendios, el azul o el blanco para primeros auxilios, etcétera. Todo depende del color, ¿sí? Que quieran utilizar. No está normado, ¿sí? Eso está a libre albedrío, pero sí debe de existir un distintivo donde tú puedas identificar a un brigadista entre el montón de gente, ¿sí? Y bueno, puedes usar un chaleco, puedes usar un código de colores por el casco, inclusive hasta en los uniformes les pueden bordar brigadista, etcétera. O sea, aquí pues las posibilidades y las variedades pues ya las decide cada uno de las empresas, pero sí debe existir un distintivo porque el objetivo es identificar quién me puede ayudar. Si yo soy visitante y no sé ni para dónde correr, le estoy asustado, etcétera, y veo a alguien que dice brigada contra incendios, pues voy a acercarme con él, ¿no? Él me puede ayudar a decirme por dónde salir o simplemente sentirme más seguro con esta persona, ¿sí? O si hay una situación de emergencia y yo busco quién me puede ayudar, pues, identifico un brigadista, oye, está pasando esto acá, ya va la ayuda inmediatamente, ¿sí? Siempre identificar, pues, a qué brigada pertenece el usuario, ¿sí? Siempre saber que si son los contraincendios, pues, órale, tú sabes usar más un extintor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Y la localización fácilmente. Entre todo el montón de personas, pues hay que localizarlo. Se recomienda que los distintivos sean de colores visibles, de alta visibilidad. Y esto, pues aquí fue en una evacuación, estábamos haciendo un trabajo, nos evacuaron porque se estaba quemando un almacén, y aunque no lo crean, aquí hay brigadistas en esta foto. Nada más que yo no sabía dónde encontrar al brigadista, ¿sí? Porque yo sabía que los que traemos chaleco de este color somos visitantes, proveedores externos de la empresa. Todos los de anaranjado eran los directos de la empresa, pero nos sacan del edificio, yo estoy buscando a quién me dé información, qué va a seguir, etcétera, y pues no encontraba a nadie. O sea, había todos chalecos anaranjados, todos chalecos verdes, pero no había uno que dijera brigadista hasta que ya veían uno que hablaba ya y todo eso. Entonces es importante que sí podamos identificar así en una situación de estas a los brigadistas. Hasta uno como trabajador o como simple brigadista, saber dónde localizarlo. Bien, la capacitación, pues todo depende, vuelvo a mencionar, todo depende del análisis de riesgo. ¿Sí? Siempre ustedes capaciten a sus brigadas de acuerdo al tipo de agente perturbador y qué tan expuestos están y la probabilidad, ¿sí? ¿Cuál es mi riesgo? ¿Cuál es mi peligro inherente al centro, a mis actividades económicas, a mi actividad productiva, etcétera, ¿sí? Y los entrenamientos. Aquí ya vamos a finalizar, pero sí me interesa mencionarles esto. ¿De qué nos sirve la capacitación y entrenamientos como brigadistas? Primero vamos a saber familiarizarnos cómo usar un extintor, cómo ponerme un equipo de bombero, cuál es la ruta de evacuación, cuál es el punto de reunión y si es seguro, cómo abrir una puerta, cómo activar un hidrante, cómo activar un generador de energía, etcétera. Me voy a familiarizar, ¿sí? Voy a poner en práctica mis conocimientos durante el entrenamiento, cómo vendar, cómo colocar un collarín, cómo contener una hemorragia, cómo dar el RCP, ¿sí? Cómo realizar una maniobra de substitución de la vía aérea, parcial o total, ¿sí? Tener la habilidad para trabajar en equipo. El trabajo de los brigadistas es en equipo. El brigadista que trabaja solo no es brigadista, ¿sí? O sea, el trabajo de las brigadas es en equipo, bajo presión y expuestos a riesgo. Y bajo presiones que todos nos exaltamos en alguna situación de emergencia, podemos gritar, podemos andar todos alterados, la gente te va a pedir ayuda, etcétera, ¿sí? Eso es trabajar bajo presión, hacer las cosas rápido y bien.
Mantener la calma, esto es bien importante. En el entrenamiento me va a ayudar a que entre más conozca yo cuáles son mis funciones, cómo las voy a hacer, en una emergencia me voy a mantener más calmado. Esto no quiere decir que voy a estar tranquilo así sin que esté temblando, que me tiemble la voz, ¿no? Pues hasta a todos nos da miedo, ¿sí? Pero vamos a estar tranquilos porque sabemos qué hacer, sabemos, ya tenemos identificados los peligros y riesgos y sabemos cómo actuar. Nos va a permitir también identificar las áreas de oportunidad y reforzarlas, y nos va a permitir poner en práctica el plan de emergencia y el procedimiento de actuación de emergencias en el centro de trabajo. Eso es lo más importante. El plan de emergencias y los procedimientos de actuación se pueden cambiar tantas veces sea necesario cuando estamos practicando, cuando hacemos simulacros. Esto no funcionó, lo cambiamos de esta forma. Esto es mejor, lo aplicamos. Si en otra situación se ve que no funcionó, se vuelve a cambiar. Es un traje hecho a la medida de la empresa, un plan de emergencia que debe de adaptarse a los brigadistas. Y los brigadistas deben de conocerlo, deben de saber cómo ejecutarlo, deben saber cómo es su procedimiento. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces pues llegamos a la finalización de lo que es nuestra sesión, ¿sí? De las brigadas del centros de trabajo, de nuestras brigadas de emergencia en los centros de trabajo. Para concluir, bueno, pues legalmente en el centro de trabajo deben de estar conformadas ciertas brigadas de acuerdo a la cantidad de trabajadores de nuestro giro comercial y de las ¿cómo se llama? De las funciones o de la respuesta de emergencia que hay que brindar, que son primeros auxilios, incendios, evacuación, búsqueda y rescate, o puede ser una multifuncional, donde todos sepamos de todo. Pueden generar inclusive brigadas específicas, control ambiental, de materiales peligrosos, de rescate, etcétera, ¿sí? Todo depende de la empresa. Las brigadas deben de quedar constituidas con nombre y firma del brigadista, del coordinador, del líder de brigada, ¿sí? Y estar enterados el brigadista y los líderes de brigada cuáles son sus funciones y obligaciones, ¿sí? Las brigadas se deben de equipar, capacitarse y entrenarse nuevamente de acuerdo al análisis de riesgo. Las funciones de las brigadas deben de ser conocidas por todos los integrantes de la misma brigada, ¿sí? Si yo como brigadista, nos hemos dado cuenta, inclusive en el momento en que les preguntan, es que tú eres brigadista de primeros auxilios, ah, sí, ¿cuándo me dijeron? ¿Sí? Pues aquí estás en la lista, pero nunca firmó, nunca le avisaron, ¿sí? Entonces, las funciones deben ser conocidas por cada uno de los integrantes de las brigadas, ¿sí? Y también es importante que la brigada sea presentada a los trabajadores, para que los trabajadores identifiquen también quiénes de sus compañeros son brigadistas, ¿sí? En actuaciones de emergencias, los brigadistas se deben de mantener en contacto, en comunicación, ¿sí? Y si llega la ayuda externa, los brigadistas deben de coordinarse ya sea con la ambulancia, con los de la ambulancia, con los bomberos, con la policía, etcétera, ¿sí? Y los brigadistas finalizan su trabajo hasta que se concluye la emergencia. Esto es cuando nosotros ayudamos a retornar a la normalidad. Limpieza, llevar a las personas otra vez a su área de centro de trabajo, hacer nuestra reunión de retroalimentación y nuestro levantamiento de reportes, ¿sí? Muy bien. Pues es muy generalizado lo que acabo de comentar el día de hoy. Yo espero que pues haga la diferencia en tanto los que son en tanto los que forman los que son brigadistas como los que son líderes o coordinadores, ¿sí? Espero que esto nos clarifique un poquito más cómo es la conformación, que la figura de la brigada está dentro de un programa interno y debe de tener su acta, aquí lo vemos, ¿sí? Puño y por nombre y firma, o sea, ahí sí les deben de dar a firmar las actas y que estén bien enterados, ¿sí? Y dentro de sus programas de seguridad y salud, ¿sí? Dentro del programa y dentro del programa interno y dentro de los programas de seguridad y salud debe de venir el plan de emergencias, y el plan de emergencias recordemos que va de acuerdo al análisis de riesgo que debe de ser elaborado ya sea por la dirección de la empresa, por el de seguridad y salud o junto con los brigadistas y los líderes,
¿sí? Entonces, pues por mi parte es todo. Agradezco mucho sus minutos. Sabemos que el tiempo es un bien valioso y espero que lo aprovechen y que sientan que sí se les resolvieron algunas dudas. Y si no, pues ahorita empezamos con lo que es la sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces cedo la palabra a Adriana, ¿sí? Para ver si hay alguna pregunta con toda confianza. Si no la puedo responder en el momento, bueno, le pasan el número a donde nosotros nos podamos comunicar para responderla, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, técnico Ernesto Moreno Trejo. Tenemos algunas preguntas. Nos pregunta el ingeniero Julio Ayala, ¿en qué momento consideras que una situación de contingencia se ha salido de control y que es momento de llamar a las corporaciones profesionales? Muy buena pregunta, y esa creo que es la que todos tenemos la duda. ¿En qué momento determino yo que hay que solicitar ayuda externa? Pues miren, esto es cuando sé que mi capacidad para atender la respuesta no es la adecuada, ¿sí? Cuando yo veo que la persona, si es una situación médica, está empeorando y que lo que estoy haciendo no está dando resultados, ¿sí? O que la situación de la persona, por ejemplo, en caso de un accidente, va más allá de mi capacidad de conocimiento, ¿sí? En ese momento es cuando yo, por ejemplo, podría solicitar una ambulancia, ¿sí? En caso de un incendio, si está desarrollándose el incendio en un almacén y veo que de inicio le descargo 2 extintores y no lo controlo, ese es el momento. O sea, ya casi desde el primer extintor que se está descargando, si no se está controlando, ese es el momento. Porque yo ya tengo que evaluar la propagación de un incendio. En caso de un accidente con alguna máquina que tenga una persona atrapada o un derrame de productos químicos, si yo no tengo el equipamiento ni la capacidad para atender la situación, ese es el momento para pedir la ayuda, ¿sí? Les vuelvo a repetir, es mejor que llegue la ayuda y ya no se requiera, a que pase más tiempo y requiramos la ayuda, pero ya se propagó un fuego, la condición de salud de una persona ya se deterioró, ¿sí? O lo que pudo haber estado confinado en un área ya se distribuyó a todo el centro de trabajo o inclusive afectar a inmuebles vecinos, ¿sí? Entonces, todo depende de qué tan capacitada esté la brigada, de la situación que se esté presentando. Eso es bien importante, ahí es un punto crítico, que si yo estoy capacitado y preparado y tengo las herramientas para hacerle frente, pero de inicio, en mis primeros 3, 4 minutos de atención, yo no veo ningún cambio, ese es el momento. O sea, así rápido, no debemos de titubear. Espero que se haya respondido a la pregunta. Perdón. Nos pregunta Jaime Carrillo si nos interesa tomar el entrenamiento, ¿en dónde podríamos anotarlos para tomarlo? Ok, Jaime. Para tomar cursos de primeros auxilios, de uso o manejo de extintores, etcétera, bueno, si tú eres parte de una brigada, el centro de trabajo tiene la obligación de proporcionarles la capacitación, ya sea porque estén dentro de un programa interno de protección civil, pues anualmente tienen que tener la actualización. Si no, hay ciertas fechas que abren algunas corporaciones de auxilio donde se imparten escuelas o academias de capacitación. También en la Semana de la Cultura Laboral, precisamente, cuando era presencial antes de la pandemia, pues precisamente se daban primeros auxilios básicos y lo que es uso y manejo de extintores y prevención de incendios para público general. Y créanme que la intención de capacitación de muchas personas que no tienen nada que ver con brigadas de emergencia en los centros de trabajo es muy frecuente la solicitud, ¿sí? Y sí hay gente que se integra a los cursos en algunas de las corporaciones de auxilio, pero generalmente aquí en Canacintra
teníamos que hacer dos fechas para el de uso y manejo de extintores porque iban, aparte de brigadistas, mucha gente de la población civil. Entonces, esperamos que próximamente, si las condiciones de salud a nivel municipal, estatal, nacional lo permiten, volver a retomar las sesiones prácticas, porque realmente estos son cursos prácticos. No podemos nosotros hacer un curso en línea de RCP. Tienes que practicar con un maniquí, ¿sí? Entonces, creemos que esto va a mejorar y en un lapso no tan largo de tiempo. Otra consulta. ¿Cada cuándo recomienda realizar los entrenamientos de brigada en los centros de trabajo? Bueno, creo que ya la respondió en la anterior, ¿verdad? ¿Cada año? Ajá. Nos comenta Ruperto Cristóbal que uno de los pasos fundamentales de los primeros auxilios es activar el sistema médico de emergencias, ya sea para la atención, evacuación o el encuentro camino al nosocomio. Nos comenta, dice, uno de los pasos fundamentales de los primeros auxilios es activar el sistema médico de emergencias, ya sea para la atención, evacuación o el encuentro camino al nosocomio. Es más como una indicación. Nos comentan, muchas gracias por esta capacitación, puede ser útil incluso en el hogar, muy buena la información, excelente información, muchas gracias, excelente ponencia, muchas felicidades, muchas gracias por la información y por su tiempo.